Este es sin duda el hospital psiquiátrico en ruinas más increíble que he visto en mi vida. Hola mi gente, hoy te traigo expedición de la buena. Sin duda el vídeo de hoy no te lo puedes perder. Te he traído a un castillo muy especial llamado Lennox Castle. Esto no solo era una residencia aristocrática, sino que también fue en su momento el hospital psiquiátrico más grande de Escocia. Así que vente conmigo que este vídeo no te va a dejar indiferente. Venga, vamos, dentro vídeo. Ya hemos hablado tú y yo que me asusto bastante fácil, pero el caminito de ida da un poquito de miedo. ¿Sabes quién no se va a meter ahí, verdad? Lennox Castle fue construido entre 1837 y 1841 como la lujosa residencia de un aristócrata escocés llamado John Lennox Kincaid. Te puedes imaginar lo precioso que era este lugar hace más de 100 años solo viendo su estructura. Las piedras hechas a mano, estoy segura que esto costaría una fortuna. Por décadas fue la residencia de esta familia, pero en 1927 el Council de Glasgow, que es el ayuntamiento, lo compra por unas 25.000 libras, ya que la economía de la familia no iba tan bien como antaño. ¿Qué pasa después de esto? Que este establecimiento, más las 425 hectáreas que lo rodean, se convierte en una institución médica. En 1936, este supercastillo, hogar de aristócratas, se convierte en el psiquiátrico más grande de Escocia. Y no solo se internaban aquí personas con enfermedades mentales, sino también con discapacidades mentales. Solo me imagino cómo debía ser cuando no estaba en ruinas y estaba todo entero, y es que tenía que ser absolutamente majestuoso. Y todo parece muy bonito hasta aquí, hasta que se empieza a descubrir, cuando se empiezan a modernizar las cosas, que las condiciones en este sitio eran absolutamente horribles y deplorables para todos los pacientes que estaban aquí. Con los años, este lugar se convirtió en un sitio lleno de sufrimiento y desesperación por parte de muchos. Y es que aquí se encierra a miles de personas sin tener ningún conocimiento de por qué se encontraban en este lugar, pacientes olvidados por la sociedad y sometidos a condiciones inhumanas, rodeados de muros fríos y oscuros que a día de hoy les persiguen en sus pesadillas. Ha llegado la hora. Vamos para adentro. La cuerda de la rueda está colgando de la mano de Dios. Procedo a entrar dentro del castillo. He subido arriba del todo, pero durante el camino quería ver cómo era, así que no lo he grabado. Así que voy a grabar cómo bajamos hasta abajo, pero con mucho cuidado. Aquí tomando un poco el aire antes de moverme. Me dan miedo las alturas, así que mal vamos. Si buscas Lennox Castle en YouTube mismo, hay un montón de entrevistas de pacientes antiguos de este establecimiento que cuentan sus historias de maltrato físico y psicológico constante. Y no solo esto, sino que había muy poca higiene e incluso supervisión médica. Hay varios testimonios, pero en concreto hay uno de un hombre que sale hablando y diciendo que no tenía ni idea de por qué estaba encerrado en este lugar y que pasó así 16 años. Aparte de la incertidumbre que este hombre sufría, también padeció de abusos físicos y psicológicos. Lo peor es que la historia de esta persona no es la única para nada. Hay decenas y decenas diciendo exactamente lo mismo, obviamente con circunstancias algo diferentes. Y es que todas las personas coinciden en lo mismo, y es que decían que Lennox Castle era una prisión disfrazada de hospital.
mira lo que solían ser las escaleras de incendios, están absolutamente destruidas. Entre las décadas de 1950 y los 60, este hospital también se dedicaba a tener un área de maternidad. Muchas de estas madres eran mujeres en situaciones bastante vulnerables o algunas de ellas eran incluso pacientes de este hospital. Otras simplemente no tenían recursos para mantener a sus hijos. Se sabe que muchos bebés en esa época no llegaron siquiera a conocer a sus madres. En este hospital, por lo que he leído, nacieron unos 8.000 bebés. Y en varios artículos pone que los registros de adopción de esta época son bastante confusos y algunos de los testimonios de estas mujeres sugieren que nunca han vuelto a ver a sus hijos. Así que la verdad que la historia de este castillo empezó muy bien y acaba con un final del todo trágico. Las condiciones de este lugar también eran deplorables, ya que tenía una capacidad de 1.200 personas y en cierta época de su historia había aquí nada más y nada menos que 1.600 personas viviendo en este lugar. En 1987 Lennox Castle entra en declive y esto es porque la psiquiatría empieza a mejorar y a avanzar y las condiciones en los hospitales empiezan a ser investigadas, y durante los años siguientes la mayoría de pacientes fueron trasladados a otras instalaciones. Y es que no te lo pierdas, pero es que este lugar estuvo abierto hasta hace muy poco y es que en 2002 cierra sus puertas definitivamente. Sin embargo, y la razón por la que este sitio está en tan malas condiciones es porque en 2008 hubo un incendio enorme que se lo llevó todo. Y curiosamente, por lo que he leído, el fuego se desata en 2 ocasiones, en 2 días consecutivos, y eso fue bastante sospechoso en cuanto a por qué se desataron estos incendios. Otra cosa, los árboles que hay por todo el alrededor son increíbles y tienen un montón de años. Un señor me ha comentado que había aquí una casa que es más antigua que el castillo y fue lo primero que se construyó en esta zona. Es increíble, pero la verdad que está totalmente comida por la naturaleza. Mira la torre tan chula que se asoma por ahí. Un árbol aquí en medio de la casa. Para enseñarme tu apoyo, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal si no lo has hecho ya que me ayuda mucho a seguir haciendo este tipo de vídeos. Dime si te gustan este tipo de lugares y sin duda investigaré más para enseñártelos y disfrutarlos juntos, ya que a mí me parece sin duda fascinante. Pero bueno, mantén tus ojos abiertos que vienen muchos más vídeos que te van a encantar igual o más que este. Así que nada, mi gente, con esto te dejo. Espero que te haya gustado el vídeo porque la verdad que yo lo he disfrutado mucho haciéndolo, y dime qué te ha parecido Lennox Castle en los comentarios. Así que nada, te mando un besazo enorme, muchísimas gracias por el apoyo como siempre, un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto. ¡Chao!